Hola, bienvenido a un vídeo de Alizafiro Café. Nos alegra mucho que nos visites y te intereses en nuestro contenido, el cual es con el fin de compartir y contribuir con la educación cafetera. Hoy vamos a hablar sobre la historia del café y su llegada a Colombia. Esta historia empieza en África, más precisamente en Etiopía, en la provincia de Café. Hay varios relatos acerca de cómo se descubrieron los atributos del grano tostado de café. Cuenta uno de ellos que un pastor de cabras etíope estaba muy asombrado por el comportamiento que presentaban sus cabras, que brincaban y saltaban vigorosamente luego de ingerir unos frutos rojos de un arbusto que hasta entonces era desconocido. Sorprendido por ese hecho, el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a un superior religioso de un convento cercano. El religioso probó hervir esos frutos y beber la infusión resultante, pero le pareció demasiado amarga, así que la desechó. Cuando cogió los frutos y los tiró al fuego, observó cómo al tostar se desprendía un agradable aroma. De nuevo probó preparar la misma infusión, pero con las bayas ya tostadas, descubriendo entonces lo que hoy conocemos como la bebida del café. Los árabes fueron los responsables de la expansión del café, primero por todo el mundo árabe, llegando a Turquía en 1554. En el siglo XVII entró a Europa por el puerto de Venecia y se expandió por el continente para finalmente llegar a América hacia el siglo XVIII. Los responsables de esta expansión por nuevos continentes fueron los holandeses, que no querían depender más de los árabes, así como a principios del siglo XVIII, Holanda lideraba la producción mundial de café. Una de las teorías sobre cómo llegó el café a Latinoamérica es que fueron los holandeses quienes lo introdujeron por lo que hoy es Surinam, y luego los franceses a principios del siglo XVIII lo llevaron a Colombia y Brasil. Para el siglo XIX se había convertido en un cultivo de gran importancia, en lo que también influyó que a mediados de ese siglo la roya del cafeto atacó los cultivos de Sri Lanka, quienes en aquel momento eran los principales productores de café. El café en Colombia tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo XVIII. En el año de 1835 se exportaban los primeros sacos producidos en la zona oriental, desde la aduana de Cúcuta. Cuenta una leyenda que el aumento de la producción de café en Colombia fue gracias al sacerdote jesuita Francisco Romero en un pueblo de Santander llamado Salazar de las Palmas. Cuando sus fieles se confesaban, el sacerdote les imponía como penitencia para redimir sus culpas sembrar café. Gracias a esto se dice que la producción de café empezó a expandirse por otros departamentos y para 1850 había llegado a Cundinamarca, Antioquia y Caldas. Para finales del siglo XIX, la producción había pasado de 60.000 sacos a más de 600.000, aclarando que la mayor parte de esta producción era de las fincas de grandes hacendados, y para finales del siglo XIX el café ya era el principal producto de exportación por el que Colombia recibía divisas. La transición del siglo XIX al siglo XX trajo consigo una gran caída de los precios internacionales y por consiguiente una crisis para los hacendados, que cambió por completo el panorama. Esto favoreció a los pequeños productores que venían creciendo y el liderazgo del desarrollo cafetero se trasladó a la zona occidental. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, que se encargó de agremiar a los caficultores para representarlos y velar por sus derechos. En 1938 nace el Centro de Investigaciones en Café. Con ello se consolida el papel del café en la economía y la sociedad colombiana. El cultivo se expandió por todo el territorio nacional, llegando a tener alrededor de 1 millón de hectáreas, y su innovación tecnológica progresiva fue producto de la investigación hecha por Cenicafé y llevada a los caficultores mediante la extensión agrícola, que actuó como principal motor de la capacitación y factor para el crecimiento y tecnificación de las plantaciones. En todo momento estuvo la preocupación del gremio cafetero por la amenaza de la roya, patógeno que ocasionó la devastación epidémica de los cafetales de Sri Lanka, Indonesia y Filipinas a partir del año de 1869. La roya del cafeto es uno de los patógenos de plantas más temido e investigado. En 1970 este mal procedente de África había llegado a Brasil. En 1982 Colombia, queriéndose anticipar a la plaga de manera proactiva, logró desarrollar la variedad Colombia, que era más resistente a esta enfermedad, un año antes que la roya ingresara al país. Aunque la llegada de la roya causó significativas pérdidas a muchos productores, estas investigaciones permitieron salvar mucha parte de la producción mitigando el impacto y sigue siendo el enfoque bajo el cual la institucionalidad combate las futuras amenazas,
logrando desarrollos mejorados con variedades como Castillo y Semicafé 1. Hasta acá el video de hoy. En otro video profundizaremos sobre las variedades de café. Gracias por visitarnos. En Alizafir esperamos que este video te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte y realizar comentarios. Que el café te acompañe siempre. Hasta una próxima oportunidad.